Siempre fui escéptico en cuanto a historias de fantasmas, demonios y espíritus atrapados entre este mundo y el siguiente. Sin embargo, lo que viví en aquella iglesia cambió por completo mi perspectiva. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos y pienso en esa noche, un escalofrío recorre mi espalda y un nudo se forma en mi garganta. Todo comenzó cuando decidí visitar un pequeño pueblo en el interior, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Calles de adoquines, casas antiguas con techos de tejas rojas y un silencio sepulcral después del anochecer. Fui por invitación de un viejo amigo que había heredado una casa en las afueras y quería remodelarla. Desde mi llegada, noté que el pueblo tenía una iglesia enorme en el centro, desproporcionada para un lugar tan pequeño. Su arquitectura era imponente, con un campanario altísimo y vitrales polvorientos que reflejaban escenas de santos y mártires. Lo curioso era que, a pesar de su estado antiguo, la iglesia siempre estaba cerrada. Aquí ya no hay misas, me explicó un anciano que atendía la tienda del pueblo. Solo la abren para turistas o para los pocos que aún vienen a rezar. Eso me pareció extraño, pero no insistí. Sin embargo, en las noches, mientras caminaba por las calles vacías, siempre veía una tenue luz parpadeante dentro de la iglesia. No era el reflejo de los faroles ni de ninguna otra fuente externa. Era una luz propia, como la de una vela, oscilando en la oscuridad. Mi curiosidad creció hasta que, una noche, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre: entrar en la iglesia y descubrir qué había dentro. Esa noche, mientras la brisa helada recorría las calles vacías del pueblo, me acerqué a la iglesia con el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad lo envolvía todo, pero la tenue luz seguía allí, parpadeando detrás de los vitrales polvorientos. Me acerqué a la gran puerta de madera y, con un leve empujón, descubrí que estaba entreabierta. Un crujido profundo resonó en la inmensidad del templo mientras entraba, acompañado de un olor a humedad y cera quemada. La iglesia estaba vacía, o al menos eso creí en un principio. Las bancas de madera carcomidas por el tiempo se alineaban en filas, y el altar al fondo se erguía solemne, con la imagen de un Cristo que parecía observarme con ojos oscuros y hundidos. El sonido de mis propios pasos me puso en alerta. La luz que había visto desde afuera provenía de un candelabro con varias velas encendidas cerca del altar. Alguien había estado allí recientemente. Pero, ¿quién? Mientras me acercaba, un murmullo sutil recorrió el aire. Me detuve en seco. Era un susurro, una oración entrecortada, pronunciada con una voz pausada y melancólica. Miré alrededor, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando comprendí que el sonido venía desde lo alto, del coro de la iglesia. Mi primer instinto fue salir de allí, pero mi curiosidad fue más fuerte. Subí las viejas escaleras de piedra que llevaban al coro, cada paso resonando en el silencio absoluto del lugar. El murmullo continuaba, creciendo en intensidad, como si alguien estuviera recitando plegarias con un fervor inhumano. Al llegar arriba, el aire se volvió más denso, más pesado. La luz de las velas apenas iluminaba las sombras entre las columnas. Fue entonces cuando la vi. Una figura vestida con un hábito negro se encontraba arrodillada, de espaldas a mí, frente a un viejo reclinatorio. Su postura era rígida, sus manos juntas en oración, y su velo cubría completamente su cabeza. Mi boca se secó. No podía moverme, hermana, murmuré con voz entrecortada. La figura se detuvo. El murmullo cesó de inmediato. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, como si el mundo hubiera dejado de existir en ese instante. Mi corazón golpeaba con violencia en mi pecho, esperando un movimiento, una respuesta. Entonces, lentamente, la monja giró la cabeza en mi dirección. No puedo describir el terror que sentí al ver su rostro. No era humano. Sus ojos eran profundos abismos oscuros, sin pupilas, sin brillo, como si estuvieran vacíos. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su boca se torcía en un gesto indescriptible. Entre la tristeza y el horror, un sonido gutural emergió de su garganta, un lamento que no parecía de este mundo. Me quedé paralizado. Sintiendo una opresión en el pecho,
como si el aire se negara a entrar en mis pulmones, la figura comenzó a levantarse lentamente, pero no como una persona normal. Sus movimientos eran antinaturales, como si cada uno de sus huesos crujiera con el esfuerzo. Mis piernas temblaron y, sin pensarlo dos veces, me giré y corrí escaleras abajo, sintiendo su presencia detrás de mí, siguiéndome. Al llegar a la nave principal, las velas se apagaron de golpe, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Solo quedaba la luz de la luna filtrándose por los vitrales. Pero lo peor estaba por venir. Desde todos los rincones de la iglesia, comenzaron a escucharse susurros, voces susurrantes que repetían oraciones en latín. En un tono cada vez más desesperado, libéranos a Malo. Libéranos a Malo. Corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado al entrar. Golpeé con todas mis fuerzas, pero no cedía. Mi respiración era errática y el sudor frío cubría mi cuerpo. Detrás de mí, los murmullos cesaron de golpe. Un frío gélido recorrió mi espalda. Lo sentí. Estaba justo detrás de mí, con un movimiento involuntario, giré la cabeza y la vi a pocos centímetros de mi rostro. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su boca se abrió en un grito mudo. Todo se volvió negro. Desperté en el suelo de la iglesia cuando la luz del amanecer se filtraba por los vitrales. Mi cuerpo estaba helado, como si hubiera estado allí durante horas. Me levanté tambaleante y miré alrededor. No había rastro de la monja. Las velas estaban intactas, como si nunca hubieran sido encendidas. Logré salir y, sin pensarlo, corrí hacia la casa de mi amigo. Cuando me vio entrar, pálido y tembloroso, supo que algo me había sucedido. «Tú la viste, ¿verdad?», me preguntó en voz baja. Asentí sin poder decir palabra. Me explicó que la historia de la monja era conocida en el pueblo. Hace más de 100 años, una joven novicia había sido acusada de herejía y había sido castigada cruelmente. Algunas versiones decían que la habían obligado a morir de hambre en el coro de la iglesia, otras que su alma nunca encontró descanso porque murió sin poder confesar sus pecados. Desde entonces, su espíritu permanecía en el templo, repitiendo oraciones eternas, esperando una redención que nunca llegaría. Nunca volví a entrar en esa iglesia. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado un segundo más con ella en la oscuridad, pero a veces, en mis noches de insomnio, escucho su voz en mi cabeza, susurrando aquellas palabras en latín. Y entonces sé que ella aún está ahí, esperando, rezando, buscando a alguien que le ayude a encontrar la paz, o que comparta su condena. Los pueblos pequeños siempre esconden secretos, historias enterradas con el tiempo que solo los más viejos recuerdan con voz temblorosa y miradas esquivas. Fue en uno de esos pueblos olvidados donde viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Un lugar que todavía hoy, en mis pesadillas, se alza como un monumento de horror, el antiguo orfanato de las monjas. Todo comenzó cuando viajé a esa región remota con el objetivo de documentar lugares abandonados con historias siniestras. Siempre fui atraído por lo desconocido, por esas leyendas que se susurran en las sombras y que pocos se atreven a investigar. Me hospedé en una posada modesta y, durante una conversación con los lugareños, mencionaron el orfanato. Sus rostros cambiaron de inmediato. «Nadie va allí», dijo un anciano con tono grave. «Ese lugar está maldito». Pregunté qué había de cierto en eso, y lo que escuché me dejó inquieto. Hace décadas, el orfanato fue dirigido por un grupo de monjas. Cuidaban de niños huérfanos y desamparados, pero los rumores decían que no todas eran bondadosas. Ciertas historias hablaban de castigos crueles, de niños que desaparecían sin dejar rastro y de sombras que se movían en los pasillos al caer la noche. El orfanato cerró después de un incendio que consumió parte del edificio. No hubo sobrevivientes. O al menos, eso fue lo que dijeron oficialmente. Esa misma noche, impulsado por la curiosidad y sin hacer caso a las advertencias, decidí explorar el lugar. La noche era fría, y la neblina cubría el camino que llevaba al orfanato como un velo fantasmal.
Caminé con una linterna en mano, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis botas. A medida que me acercaba, la silueta de aquel edificio en ruinas se hizo más clara bajo la tenue luz de la luna. La estructura estaba parcialmente derrumbada, con muros ennegrecidos por el fuego y ventanas rotas como ojos vacíos observándome. Un portón de hierro oxidado bloqueaba la entrada, pero con un leve empujón cedió, emitiendo un chirrido largo y agónico. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero avancé. Dentro del patio, las estatuas de santos y ángeles estaban cubiertas de musgo. Sus rostros desgastados dándoles un aspecto siniestro. Atravesé el umbral de la puerta principal y me encontré en un vestíbulo cubierto de polvo y escombros. El aire olía a humedad y algo más. Algo rancio, casi podrido. La linterna iluminó los viejos pasillos, revelando paredes descascaradas y puertas de madera astilladas. Me adentré en la oscuridad, sintiendo la opresión del ambiente. Mis pasos resonaban en el silencio absoluto hasta que escuché algo. Un susurro. Me quedé inmóvil, tratando de localizar el origen del sonido. Venía de uno de los pasillos laterales. Caminé lentamente hacia allí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. En la penumbra, una puerta entreabierta dejaba ver lo que alguna vez fue un dormitorio infantil. Dentro, varias camas oxidadas estaban alineadas y en el suelo había juguetes rotos, muñecas sin ojos y libros quemados. Entonces, el susurro se transformó en un débil sollozo, la linterna parpadeó y, en un instante, vi algo moverse al fondo del cuarto. Mi respiración se detuvo. Entre las sombras, una figura pequeña estaba de pie junto a una de las camas. Parecía un niño, con el rostro oculto en la penumbra. «Hola», murmuré, mi voz apenas un hilo de sonido. El niño giró lentamente la cabeza y un terror indescriptible me invadió. Sus ojos eran completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus labios estaban entreabiertos, como si intentara decir algo, pero antes de que pudiera reaccionar, algo aún más aterrador ocurrió. Desde el pasillo, un sonido seco y arrastrado comenzó a acercarse. Un paso. Luego otro. Al voltear, vi una silueta alta y delgada avanzando lentamente hacia mí. Era una monja, pero no una monja normal. Su hábito negro estaba desgarrado y cubierto de cenizas, como si hubiera salido del incendio que destruyó el orfanato. Su rostro estaba pálido y cadavérico, con profundas marcas de quemaduras en la piel. Lo más perturbador era su boca, cosida con hilos negros gruesos, como si alguien hubiera querido silenciarla para siempre. Levantó una mano temblorosa, señalándome con un dedo huesudo. La linterna falló por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Y entonces, en la negrura total, escuché una voz rasposa, inhumana, susurrando justo al lado de mi oído: «No debiste venir». Mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverse. El frío se intensificó y una presión invisible me oprimió el pecho. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. La linterna se encendió por un segundo y la vi. La monja estaba a centímetros de mi rostro. Sus ojos oscuros mirándome con un odio infinito. No recuerdo cómo logré moverme, pero en un acto desesperado, corrí a ciegas por los pasillos, tropezando con escombros, sintiendo susurros y risas infantiles resonando en las paredes. Detrás de mí, los pasos de la monja resonaban con fuerza, cada vez más cerca. Llegué al vestíbulo y empujé la puerta con todas mis fuerzas. Salí tambaleante al patio, pero algo tiró de mi ropa con fuerza, como si intentara arrastrarme de nuevo al interior. Grité y me solté, cayendo de rodillas en la tierra húmeda. Cuando levanté la vista, el orfanato estaba en completo silencio. No había rastro de la monja ni del niño de ojos negros. Solo el edificio en ruinas, observándome en la penumbra. Corrí sin mirar atrás. Cuando volví a la posada, estaba pálido y tembloroso. El dueño del lugar me vio y asintió con la cabeza, como si supiera lo que había pasado. «Todos los que entran allí salen así», dijo en voz baja. «Si tienes suerte, solo te siguen sueños. Desde aquella noche, tengo pesadillas».
En ellas, camino por los pasillos oscuros del orfanato, escuchando susurros y pasos arrastrados. Y, en cada una de esas pesadillas, veo a la monja de boca cosida, mirándome desde las sombras, esperando que regrese, y cada noche que pasa, siento que está más cerca. Había oído rumores sobre el convento desde que llegué a vivir al pequeño pueblo donde se encontraba. A veces, las historias que circulan en los lugares más remotos tienen un aire de leyenda, un tinte exagerado que parece sacado de una película de terror. Pero este convento, oculto entre colinas y rodeado de un silencio espeso, era diferente. Las historias que sobre él se tejían no eran producto de la imaginación, sino de eventos realmente extraños que ocurrieron en su interior. Me enteré de ellos poco después de mudarme al pueblo, y aunque al principio no les di mucha importancia, algo me decía que no debía ignorarlas. El convento había sido fundado hacía siglos por un grupo de monjas dedicadas a la vida contemplativa. Durante años, había sido un lugar de paz y oración, pero todo cambió cuando, una noche, una de las monjas desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Sor Isabel, una joven de apariencia tranquila pero con una mirada profunda, como si cargara con un peso invisible. Nadie supo exactamente lo que sucedió, pero muchos susurraban que había sido víctima de una presencia oscura que habitaba el convento desde su fundación. Tras su desaparición, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, me encontré con una anciana que había vivido allí toda su vida. Nos sentamos en una pequeña banca frente a la iglesia y, tras un largo suspiro, comenzó a contarme lo que había sucedido años atrás. Las manos ensangrentadas, dijo, mirando hacia el convento a lo lejos. Eso fue lo que comenzó todo. Nadie lo creyó al principio. Pensaron que eran accidentes, alguna broma de los jóvenes del pueblo o incluso el resultado de un malentendido. Pero las marcas no dejaban de aparecer. Según la anciana, las primeras marcas fueron vistas una mañana en las paredes del convento. Aparecieron como huellas de manos, pero no eran huellas normales. Estaban cubiertas de sangre, como si alguien hubiera sido arrastrado o herido gravemente. Nadie entendió cómo podían haber llegado ahí, ya que no había señales de que alguien hubiera entrado al convento. Las puertas estaban cerradas, y las monjas que residían allí aseguraron no haber visto nada extraño. Al principio, pensaron que era una ilusión o un mal presagio, pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Cada noche, las marcas de manos ensangrentadas aparecían en diferentes paredes del convento, como si una presencia invisible dejara su impronta en las superficies. A veces aparecían en la iglesia, otras veces en los pasillos oscuros y algunas veces incluso en las puertas de las celdas de las monjas. Nadie podía explicar cómo sucedía, y pronto comenzó a correrse el rumor de que el convento estaba maldito. Las monjas más jóvenes comenzaron a abandonar el lugar, mientras que las más viejas rezaban más fervorosamente, intentando alejar lo que sea que las acosaba. Fue en una de esas noches cuando decidí visitar el convento. Había escuchado tantas historias y rumores que sentí que no podía dejar pasar la oportunidad de ver por mí mismo si todo lo que decían era cierto. No era una persona supersticiosa, pero había algo en el aire que me hizo dudar. Me acerqué al convento bajo la luz de la luna, con el sonido de mis propios pasos resonando en la quietud del lugar. La entrada estaba abierta, como si me estuviera esperando. Al entrar, el aire parecía más frío, y la sensación de estar siendo observado era palpable. Recorrí los pasillos vacíos, los cuales parecían aún más oscuros y solitarios de lo que me había imaginado. En una de las paredes del pasillo, justo frente a la antigua iglesia, vi algo que me dejó sin aliento. Las marcas estaban ahí, frescas, rojas, como si alguien hubiera sido arrastrado a través de la pared misma. Las huellas de las manos no se detenían allí, subían por las paredes, extendiéndose de una manera inquietante, como si la sangre hubiera sido derramada con una fuerza sobrenatural. No podía comprender cómo eso era posible.
No había signos de que alguien hubiera estado en el convento recientemente, y sin embargo, esas huellas de sangre eran inconfundibles. Al acercarme más a las marcas, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El aire estaba cargado, como si el lugar respirara. Me volví, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. De repente, escuché un susurro. Era suave al principio, casi imperceptible, pero conforme me acercaba a las marcas de sangre, el susurro se fue intensificando. No pude entender lo que decía, pero estaba claro que no era humano. No sabía qué hacer, si debía huir o continuar investigando. Pero algo me decía que tenía que saber más. Fue entonces cuando una figura apareció frente a mí, envuelta en una capa oscura. Su rostro estaba cubierto, pero la sensación de frío que emanaba era palpable. De alguna manera, su presencia era más que intimidante. Solo por un instante, pude ver sus ojos. Eran fríos, vacíos, como si no pertenecieran a este mundo. La figura levantó la mano y señaló las marcas de sangre. Ellas nunca se irán, susurró, con una voz tan profunda que parecía resonar en mi mente. Su mano desapareció lentamente y la figura se desvaneció en las sombras, dejando detrás de sí un rastro de oscuridad. Sentí el corazón acelerado, golpeando mi pecho con tal fuerza que me parecía que el sonido resonaba por todo el convento. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían no responder. La figura que había visto se desvaneció tan rápidamente que me costó creer que había estado allí, pero la sensación de terror permanecía, más densa que nunca. La oscuridad que había dejado atrás parecía envolverme por completo y el aire se volvía más espeso a cada segundo. Me sentía atrapado en un lugar que no podía comprender, donde el tiempo y la razón parecían no tener sentido. La figura desapareció, pero las huellas de sangre permanecían, aún frescas, como si hubieran sido puestas allí recientemente. Me acerqué con cautela, a pesar de la creciente incomodidad en mi interior. Las marcas, aunque antiguas, parecían tener una vida propia. Mientras las observaba, una sensación extraña me invadió, como si las paredes mismas me miraran, como si el convento respirara con una angustia silenciosa. Cada uno de los trazos de sangre parecía contar una historia de sufrimiento, de un dolor profundo e imparable. Al tocar la pared donde las huellas comenzaban, sentí una descarga fría que recorrió mi cuerpo, como si algo intentara comunicarse conmigo, algo más allá de la muerte. Mi mente comenzaba a llenar los vacíos con pensamientos oscuros. Las historias sobre Sor Isabel y su desaparición. Los susurros de las monjas, los rumores de maldiciones. Todo encajaba de manera aterradora. Podía sentir que algo siniestro había sucedido en ese lugar, algo que nunca debía haber sido desenterrado. ¿Sería posible que las manos ensangrentadas fueran la manifestación de ese sufrimiento? ¿De la angustia de Sor Isabel o de alguna otra presencia atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos? Un crujido resonó detrás de mí y me volví de inmediato. No había nada. La casa estaba vacía, pero la presencia de algo extraño y maligno seguía estando ahí. Me armé de valor y decidí explorar más a fondo. Subí las escaleras hacia el piso superior, donde las antiguas celdas de las monjas se encontraban. Cada paso era acompañado por un eco aterrador que retumbaba en las paredes, como si el convento mismo se quejara de mi presencia. Cuando llegué a la primera celda, la puerta estaba entreabierta. Un susurro suave y tembloroso, casi inaudible, salía de su interior y no pude evitar sentirme atraído por él. Al abrir la puerta con cautela, la oscuridad me envolvió por completo. No pude ver nada al principio, solo la penumbra que cubría la habitación. Sin embargo, a medida que mis ojos se acostumbraban, empecé a distinguir algo. En el suelo, frente a la cama, se encontraba un pequeño altar improvisado. Un rosario caído, y sobre él, un pedazo de tela empapado en sangre. Pero lo más extraño era lo que había alrededor, huellas de manos, las mismas que había visto en las paredes, pero ahora cubriendo el suelo, como si alguien hubiera arrastrado las manos por la madera. De repente, una risa baja, gutural, surgió del interior de la celda.
No era humana, no era de una monja, sino algo más, algo que había estado esperando, observando. La puerta se cerró con un estruendo detrás de mí, atrapándome dentro. Las luces de mi linterna parpadearon y, antes de apagarse por completo, pude ver algo que me heló la sangre. En la pared frente a mí emergieron lentamente nuevas marcas de manos ensangrentadas que parecían surgir de la nada, como si algo invisible estuviera dejando su huella en el lugar. Intenté abrir la puerta con desesperación, pero estaba sellada. La risa creció, resonando en mis oídos, y la temperatura descendió de manera alarmante. Un susurro, más claro ahora, me llegó con fuerza: nunca podrás irte. Este es el lugar donde las almas son atrapadas. Me giré con rapidez, buscando alguna salida, pero el altar en el centro de la celda brillaba con una luz extraña, como si fuera la fuente de todo el mal que se había desatado en ese lugar. Me acerqué a él, sintiendo que algo invisible me empujaba hacia adelante, y vi un pequeño libro antiguo en el altar. Al abrirlo, las páginas estaban cubiertas de símbolos extraños y algunas incluso estaban manchadas de sangre. Al pasar una página, una imagen apareció ante mis ojos: una monja, con la cara cubierta por un velo negro, sosteniendo las manos levantadas. De sus dedos, fluía sangre, que se derramaba sobre un altar que era el mismo que estaba frente a mí. La imagen parecía moverse, como si la monja se estuviera acercando a mí. En ese momento, las huellas de sangre comenzaron a vibrar, y pude escuchar una voz, baja, susurrante, en mi oído: ¿por qué has venido? Este lugar te pertenece ahora. Este es tu destino. Intenté retroceder, pero mis pies no se movían. La figura de la monja se materializó frente a mí, su rostro oculto bajo el velo, pero podía sentir su presencia, la maldad que emanaba de ella. Con cada respiración, el aire se volvía más denso. Estaba atrapado, sin escape, como una mosca en una tela de araña invisible. La monja levantó la mano, señalando las marcas de sangre en las paredes, y su risa resonó nuevamente, más fuerte que nunca, haciéndome temblar de miedo. No hay salida, susurró. Las manos han hablado. Ahora serás uno de nosotros. Mi respiración se volvía cada vez más difícil. El aire se espesoraba a mi alrededor, como si estuviera respirando a través de una niebla espesa y oscura. Mis manos temblaban, y el frío era tan penetrante que sentía como si mis huesos se volvieran de hielo. La figura de la monja seguía inmóvil frente a mí, su presencia era como una sombra que se alzaba sobre mi cuerpo, absorbiéndome, haciéndome sentir que mi propia existencia se desvanecía. El susurro que había escuchado se transformó en un murmullo creciente. Era como si una multitud de voces hablase al mismo tiempo, y todas ellas susurraban las mismas palabras, resonando en mi mente de una manera frenética: nunca escaparás. Nunca podrás salir. Este es tu lugar, el convento te reclama. La figura de la monja, cuya cara seguía oculta tras el velo, extendió lentamente su mano hacia mí. Con un movimiento casi imperceptible, como si fuera un reflejo de algo mucho más antiguo, la mano comenzó a transformarse. Las yemas de sus dedos se alargaron, y las uñas crecieron, afilándose como cuchillas. Mis ojos no podían apartarse de la mano que se acercaba, como si algo invisible me obligara a mirarla, a ver cómo la oscuridad tomaba forma frente a mí. Las marcas de sangre, las manos, son las que te guiarán, susurró la monja, y su voz, aunque suave, tenía un poder que retumbaba dentro de mi pecho, como un eco que no cesaba. Este convento está maldito, y las almas atrapadas aquí han dejado su huella. No pude moverme. Estaba paralizado, como si algo me estuviera inmovilizando desde adentro. Las huellas de sangre comenzaron a latir, como si tuvieran vida propia. Se extendían por las paredes, por el suelo, por todo el convento. Me sentía rodeado por ellas, como si cada marca fuera un testimonio de las almas que habían quedado atrapadas en este lugar maldito. Con un súbito impulso, intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. No salía ningún sonido. La figura de la monja, al ver mi desesperación, comenzó a acercarse más.
Unos pasos lentos, cadenciosos, como si se estuviera acercando a su presa. Sus ojos, aunque no visibles, sentí que me observaban con una intensidad abrumadora. La presencia de algo mucho más grande que ella llenaba la sala. La figura comenzó a hablar nuevamente, pero esta vez sus palabras eran más profundas, casi inhumanas. Este lugar, este convento, está hecho de dolor y arrepentimiento. Las monjas que aquí vivieron, las que desaparecieron, están condenadas a quedarse aquí, atrapadas por siempre. Y tú, quien se atrevió a entrar, serás el próximo. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la celda, apagando la luz de mi linterna y sumiéndome en una oscuridad total. No podía ver nada, pero podía sentir la presión sobre mi pecho, como si el aire se estuviera comprimiendo y el frío se volvía aún más insoportable. Mi mente empezaba a nublarse y una sensación de opresión invadía todo mi ser. Sabía que algo terrible estaba por suceder, que esta era la última oportunidad para escapar antes de que fuera demasiado tarde. Con todas mis fuerzas, luché contra el pánico que me invadía. Comencé a caminar en la oscuridad, sin rumbo, pero buscando una salida. El convento parecía estar cambiando, las paredes se alargaban y se contraían, los pasillos se volvían más estrechos y los susurros se multiplicaban a mi alrededor. Podía sentir que algo me seguía, algo que se deslizaba entre las sombras, esperando el momento adecuado para atraparme. Finalmente, encontré una puerta. La abrí con desesperación, sin mirar atrás, sin escuchar los gritos apagados que me llamaban desde las sombras. Al cruzar el umbral, me encontré en el jardín trasero del convento. La luna brillaba en el cielo, pero el aire seguía denso, cargado con una sensación de horror. Sabía que había escapado de algo, pero no sabía qué. Mientras caminaba rápidamente hacia el pueblo, las palabras de la monja seguían resonando en mi cabeza, como una sentencia que no podía quitarme de la mente. Este lugar te reclama, y nunca podrás huir. Pasaron los días, pero el terror no desapareció. Aunque había dejado el convento atrás, algo en mí había cambiado. Las huellas de manos ensangrentadas seguían persiguiéndome. Por las noches, sentía una presencia extraña cerca de mi cama. A veces, me despertaba con la sensación de que alguien me observaba desde las sombras, como si el convento no hubiera dejado de seguirme. Las huellas de sangre parecían aparecer en las paredes de mi habitación, como si el convento hubiera dejado su marca en mi alma. No podía huir de lo que había visto, de lo que había sentido. Algo había quedado atrapado conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Las marcas de sangre, las manos ensangrentadas, seguían apareciendo en mi vida como una advertencia que no podía ignorar. La figura de la monja, su voz, su presencia, no se desvanecían. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla interminable y que nunca podría escapar de ella. Con el tiempo, me di cuenta de que no importaba lo lejos que me alejara del convento. Su maldición me había alcanzado, y las marcas de manos ensangrentadas seguirían apareciendo, sin descanso, hasta que todo lo que quedara de mí fuera una sombra más en ese lugar maldito. La pesadilla no terminó con mi huida del convento. Al contrario, fue como si la sombra de aquel lugar me hubiera seguido, como si las huellas de sangre que habían marcado sus paredes ahora marcaran mi vida. Cada noche, al acostarme, sentía que algo se movía en la oscuridad. Algo observándome desde las sombras. Las marcas de manos ensangrentadas, esas huellas que había visto en las paredes del convento, comenzaron a aparecer en mi propio hogar. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez la ansiedad, el miedo y la tensión me estaban jugando una mala pasada. Pero una noche, al despertar en medio de la oscuridad, vi algo que me heló la sangre. En la pared frente a mi cama, había una huella de sangre fresca, tan real como si alguien hubiera tocado allí mismo, en mi propia casa. Me levanté de un salto, pero antes de que pudiera acercarme, la marca desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado frente a la pared, con el corazón latiendo frenéticamente, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. No podía explicarlo. Sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo.
Las huellas de sangre no solo aparecían en mi habitación, sino también en las puertas, las ventanas, incluso en los espejos. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, que había dejado atrás el convento y su maldición, algo me decía que la oscuridad me había seguido. El aire en mi casa estaba cargado, denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Una noche, no pude soportarlo más. Decidí regresar al convento, enfrentar aquello que me había perseguido. Había pasado tanto tiempo desde que lo había abandonado, pero la sensación de no estar solo me consumía. Sabía que no encontraría paz hasta entender lo que realmente había sucedido en ese lugar maldito. Con un corazón pesado y una mente llena de dudas, volví al convento, esa vez con la intención de encontrar respuestas. El convento estaba igual que antes, en silencio absoluto, como si estuviera esperando mi regreso. Al entrar, la puerta crujió y el sonido resonó por todo el edificio vacío. Me sentí observado, como si cientos de ojos invisibles me estuvieran mirando, esperando a ver qué haría a continuación. La oscuridad del lugar me envolvía con fuerza y el aire estaba impregnado de una sensación de frío palpable. Cada paso que daba hacia el interior parecía resonar en la quietud del convento y el eco de mis pasos se mezclaba con algo más, un susurro lejano, como si alguien hablara en las sombras. Recorrí los pasillos lentamente, con la sensación de que el tiempo se deslizaba de manera diferente allí. El convento, aunque parecía deshabitado, estaba vivo de alguna manera. Las marcas de sangre ya no solo estaban en las paredes, sino también en el suelo, como si el mismo convento estuviera cubierto de las huellas de los que habían sufrido en su interior. Las huellas de las manos ensangrentadas se alargaban por todo el suelo, llevándome hasta una puerta que nunca había notado antes. La puerta, a diferencia de las demás, estaba cerrada con una cadena oxidada, como si hubiera sido sellada con fuerza. Mi instinto me decía que no debía abrirla, pero algo me empujaba a hacerlo. Era como si esa puerta guardara la clave de todo lo que había sucedido en el convento, como si su interior tuviera las respuestas que tanto había buscado. Deslicé mis dedos por la cadena y con un sonido metálico logré abrirla. Al hacerlo, el aire se volvió aún más denso y una niebla fría comenzó a emanar de la habitación. Al entrar, el ambiente era más opresivo que nunca. La luz de mi linterna iluminó apenas unos pocos pasos al frente y fue entonces cuando vi lo que había detrás de la puerta, un altar en el centro de la habitación, rodeado por un círculo de velas apagadas. En el altar había un libro antiguo, con páginas ennegrecidas por el paso del tiempo. Pero lo que más me inquietó fueron las huellas de sangre que rodeaban el altar, como si algo las hubiera dejado allí recientemente. Me acerqué con cautela al altar y tomé el libro en mis manos. Estaba tan pesado que parecía casi imposible que pudiera sostenerlo. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, incomprensibles. Pero a medida que las pasaba, algo comenzó a llamar mi atención, una serie de dibujos que representaban a monjas con los ojos vacíos, mirando hacia un altar de sangre. En las últimas páginas, vi una representación de una figura encapuchada, con las manos extendidas hacia el cielo, mientras una lluvia de sangre caía sobre ella. La sensación de que algo oscuro se estaba desvelando en mi mente fue inmediata. Algo en este convento, algo mucho más antiguo y maligno, estaba relacionado con estos símbolos. Fue entonces cuando escuché el susurro nuevamente. Esta vez no era un murmullo lejano, sino una voz clara y profunda, que parecía venir de todas partes a la vez. «Ya es demasiado tarde», dijo la voz, resonando dentro de mi mente. «El convento no te dejará ir. No podrás escapar de las manos que te reclaman». Miré alrededor y en las paredes pude ver nuevas marcas de sangre. Se estaban formando frente a mis ojos, como si las manos invisibles estuvieran dejando su huella en el convento mismo. La presión sobre mi pecho se hizo insoportable y la oscuridad se acercaba rápidamente, como si el convento mismo estuviera cobrando vida. De repente, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia el altar. Intenté resistirme, pero no pude. Algo me estaba arrastrando, algo que no era humano. Mis manos se levantaron,
como si no pudiera controlarlas. Vi cómo la sangre fluía de mis dedos, como si las huellas de sangre que habían marcado las paredes, el suelo y el aire, finalmente me alcanzaran. Sabía que no podría salir de allí, que el convento me había atrapado para siempre. La oscuridad se cerró sobre mí, y la última cosa que vi fue la figura encapuchada en el altar, levantando las manos hacia mí, llamándome, invitándome a unirme a las sombras. La fuerza invisible que me arrastraba hacia el altar parecía hacerse más fuerte con cada segundo que pasaba. Intenté luchar contra ella, pero era como si mis músculos se negaran a obedecerme. Mis piernas se movían solas, mis brazos se levantaban sin control y mi mente se sumergía cada vez más en la oscuridad. El aire a mi alrededor se tornaba aún más espeso, casi insoportable, como si cada respiro me estuviera acercando más a la perdición. Al mirar hacia el altar, vi la figura encapuchada con más claridad. Ya no parecía humana. Su rostro, si es que alguna vez lo fue, era una masa amorfa, sin rasgos, cubierta por sombras densas que emanaban de su capucha. Las manos que se extendían hacia mí no eran manos humanas, sino garras, largas y afiladas, cubiertas de marcas y cicatrices que brillaban con un rojo intenso. Como si la sangre que fluía por ellas nunca se detuviera, el susurro en mi cabeza se intensificó, como un grito ahogado que no podía escapar. No hay salida, resonó la voz, y esta vez sentí que era una amenaza directa, una condena irreversible. Este lugar es tu destino. Las marcas de sangre te han reclamado, y ahora eres uno de ellos. El convento ha abierto sus puertas para ti. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no pude apartar la vista de la figura que me llamaba. La sensación de estar atrapado era tan abrumadora que me sentí como si hubiera perdido todo control sobre mi cuerpo. Era como si el convento mismo estuviera tomando posesión de mi alma, sumergiéndome en su oscuridad sin esperanza de escape. De repente, sentí un golpe en mi pecho, un dolor punzante que me hizo caer de rodillas frente al altar. Fue como si algo me atravesara por dentro, como si mi corazón se hubiera detenido. Mi visión se nubló, y el aire a mi alrededor comenzó a girar, creando un vórtice que me atrapaba en su espiral. La figura encapuchada se acercaba lentamente, y las garras extendidas se movían como si fueran a desgarrarme en cualquier momento, pero entonces, algo cambió. Un destello de luz brilló en la oscuridad, una chispa de esperanza en medio del terror. De alguna manera, mi mente se despejó por un instante. Recordé las palabras de la monja en el convento, aquellas palabras que me hablaban de las almas atrapadas, de la maldición que pesaba sobre el lugar. Algo dentro de mí despertó, un instinto de supervivencia, una fuerza que me impulsó a luchar contra lo imposible. Con un esfuerzo sobrehumano, logré levantarme, aunque mis piernas temblaban de debilidad. Las marcas de sangre en mis manos, las mismas huellas que me habían perseguido durante tanto tiempo, comenzaron a arder. Un calor abrasador recorrió mis venas, y por un momento, pensé que iba a desmayarme. Sin embargo, las huellas en mis manos parecían reaccionar a mi voluntad, como si estuvieran conectadas a algo más grande, algo que todavía no comprendía. Tomé una respiración profunda y con un grito de desesperación me lancé hacia el altar. Con mis manos agarré el libro antiguo, el único objeto que parecía tener poder sobre ese lugar. Al abrirlo con furia, las páginas comenzaron a arder, pero algo extraordinario sucedió. El fuego no quemó el libro, sino que iluminó la habitación con una luz cegadora, una luz que parecía purificar el aire denso y viciado del convento. Las sombras que antes me rodeaban comenzaron a desvanecerse, como si la luz estuviera arrancando la oscuridad de raíz. La figura encapuchada chilló, un sonido agudo que hizo vibrar las paredes del convento. Sus garras se retorcían, como si el fuego la estuviera quemando. Pero antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, lanzándome fuera de la habitación del altar. Caí al suelo con un golpe seco, y cuando levanté la vista, el convento ya no estaba como antes. La oscuridad había desaparecido.
Las marcas de sangre se habían desvanecido y el aire se sentía limpio, como si una presencia maligna hubiera sido erradicada. Me levanté lentamente, todavía temblando de miedo y agotamiento. El convento, que antes parecía estar atrapado en una eternidad de sombras, ahora parecía vacío, despojado de toda su maldad. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas rotas, iluminando las paredes que una vez estuvieron cubiertas de sangre. Había algo en el aire que me decía que el mal había sido sellado, que el convento ya no tenía poder sobre mí. Pero, mientras me dirigía hacia la puerta, sentí una última presencia. Algo en las sombras, algo que no había desaparecido por completo. Volteé rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las huellas de sangre, aunque ahora invisibles, seguían persiguiéndome. Sabía que no podía escapar completamente. La maldición del convento, aunque había sido sellada, todavía dejaba una marca en mi alma. Las manos ensangrentadas seguirían apareciendo, no porque yo las viera, sino porque estaban dentro de mí, como una advertencia eterna. Caminé hacia la salida del convento, y mientras cruzaba el umbral, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Las huellas de sangre ya no solo aparecían en las paredes, sino también en mis manos, como si el convento me hubiera marcado para siempre. Y lo peor de todo era que ya no podía saber si era el convento el que me perseguía o si era yo quien llevaba su maldición. Al cruzar el umbral del convento, el aire fresco de la mañana me golpeó con fuerza, como si el mundo exterior quisiera darme una bienvenida que no merecía. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, algo en lo profundo de mi ser sabía que no estaba libre. Las huellas de sangre que había dejado el convento no se desvanecían. Ya no estaban en las paredes, ni en el suelo, ni en el aire viciado, pero sentía su presencia, como si hubieran quedado impresas en mi alma. Una marca invisible que no podría borrar nunca. Caminé por el pasillo del convento, mirando las sombras que se alargaban a medida que el sol avanzaba, intentando convencerme de que había vencido. Pero mi mente me traicionaba. Había algo en mi interior que me decía que esto no había terminado. Las huellas que desaparecían de las paredes del convento habían quedado grabadas en mi mente y no podía sacarlas de mi cabeza. Las manos ensangrentadas que vi, las voces susurrantes, las figuras encapuchadas. Todo se fusionaba en mi memoria como una espiral de horror que no dejaba de girar. De repente, un sonido rompió la quietud de mis pensamientos. Un suave golpeteo, como si alguien estuviera tocando la puerta de mi casa, resonó en mi mente. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Mi respiración se volvió agitada. El golpe se repitió, ahora más fuerte, y al darme vuelta para enfrentar lo que fuera. Lo vi. No era una persona. No era algo que pudiera comprender. La figura de una monja encapuchada estaba de pie al final del pasillo, inmóvil, mirando hacia mí con unos ojos vacíos, como si estuviera observando algo más allá de mi ser. El miedo recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, pero mi voluntad me empujó a caminar hacia ella, como si no tuviera más opción. A medida que me acercaba, las paredes del convento parecían estrecharse, el aire se volvía más denso y la temperatura descendía drásticamente. La figura no se movía. Simplemente permanecía allí, mirando con su rostro oculto por la capucha. De repente, la figura levantó una mano, y una marca de sangre apareció en la pared, justo frente a mí, como si un invisible poder hubiera comenzado a grabarla. Es demasiado tarde para huir, susurró una voz que no provenía de su boca. Era la voz que había escuchado en mi mente, aquella que me había amenazado antes. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Ya eres uno de los nuestros. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. La imagen de la monja se desvaneció lentamente y una oscuridad más profunda comenzó a envolverse alrededor de mí, como si el convento quisiera devorarme. Fue entonces cuando sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera tratando de aplastarme desde adentro. La marca de sangre que había visto antes comenzó a quemar mis manos, haciéndome gritar de dolor.
Las huellas en mis dedos parecían moverse por sí solas, arrastrándome hacia un destino que no podía comprender. Mi mente se nubló. Vi destellos de las sombras del convento. Figuras que se deslizaban entre las paredes, susurrando mis peores temores. Vi las mismas manos ensangrentadas que había visto en el convento, extendiéndose hacia mí, rodeándome, atrapándome. «Ya te pertenecemos», murmuraron al unísono. El terror me invadió por completo, y lo último que supe fue que estaba siendo arrastrado de nuevo hacia el convento, hacia esa oscuridad sin fin, donde las manos sangrientas me reclamaban para siempre. Intenté luchar, pero el peso de la oscuridad me superó, y mi mente se apagó en un último suspiro de desesperación. De repente, todo se detuvo. La oscuridad, el dolor, las voces, todo desapareció. Abrí los ojos, pero ya no estaba en el convento. Estaba en mi casa, sentado en mi sofá, como si nada hubiera ocurrido. Todo estaba en silencio, pero la sensación de que algo había cambiado en mí era palpable. Mis manos, las mismas que habían sido marcadas por la sangre, estaban ahora limpias, sin rastro alguno de la maldición. Pero algo me decía que eso no era suficiente. Las huellas invisibles seguían dentro de mí, ocultas en lo más profundo de mi ser. Esa noche, algo extraño ocurrió. Mientras dormía, sentí una presión en mi pecho, como si algo me observase. Al despertar, vi que las marcas de sangre, las mismas huellas que había visto en el convento, comenzaban a aparecer en mi propia piel. No era un sueño. No era una pesadilla. Era la maldición del convento reclamándome una vez más. Las huellas de sangre seguían allí, siempre presentes, siempre creciendo, siempre marcando mi destino. Y aunque había escapado de las sombras del convento, sabía que la verdadera oscuridad nunca me dejaría. Ya no era un simple espectador del mal. Ahora formaba parte de él. Había una iglesia antigua en un pequeño pueblo alejado del bullicio de la ciudad. La iglesia, construida hace más de 2 siglos, era famosa no solo por su arquitectura única y su historia, sino también por los extraños sucesos que ocurrían en su interior. Muchos de los habitantes del pueblo evitaban ir allí después del atardecer, ya que contaban historias sobre una monja demoníaca que había sido vista rondando sus pasillos. Pero, como todo buen misterio, las historias nunca eran completamente creíbles hasta que alguien decidía enfrentarse a lo desconocido. Fue así como, sin quererlo, me vi atrapado en una pesadilla de la cual no podría despertar. Todo comenzó una tarde gris y lluviosa, cuando decidí visitar esa iglesia por curiosidad. Había escuchado rumores de extrañas apariciones y de cómo aquellos que se atrevían a pasar la noche allí nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que la iglesia estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena, lo que podría haber dado lugar a las fuerzas oscuras que ahora acechaban en su interior. Otros hablaban de la monja que había sido vista en los pasillos, una figura vestida con un hábito blanco y negro, que parecía no tener rostro y que emanaba una energía maligna. Al principio, mi plan era simplemente tomar algunas fotografías y explorar el lugar durante el día, cuando la luz aún iluminaba las paredes de piedra y el aire fresco traía una sensación de calma. Pero esa tarde, algo me decía que algo no estaba bien. Cuando entré a la iglesia, me sorprendió lo fría que estaba en su interior, a pesar del calor que hacía afuera. Las altas columnas de piedra parecían absorbían cualquier rastro de luz, creando una atmósfera sombría y opresiva. Las sombras se alargaban extrañamente, como si la iglesia misma estuviera viva, esperando algo o alguien. Comencé a caminar por el pasillo central, admirando los vitrales que narraban historias religiosas en tonos de azul y rojo. Fue entonces cuando la sentí. La presencia, esa sensación en el aire de que no estaba solo. Giré rápidamente, pero no vi nada, solo el eco de mis propios pasos resonando en las paredes. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Decidí seguir adelante, buscando la famosa imagen de la Virgen María que se encontraba en el altar principal.
Mientras me acercaba, escuché un suave susurro, casi imperceptible, que parecía provenir de las sombras. Pensé que era el viento o quizás mi mente jugándome trucos debido al ambiente sombrío de la iglesia. Pero entonces lo vi. Entre las sombras, una figura blanca comenzó a materializarse lentamente. Una figura femenina, alta, vestida con un hábito antiguo y descolorido. El rostro era lo más extraño, no tenía facciones claras, solo un vacío que reflejaba una oscuridad infinita. Era como si estuviera mirando el abismo, como si no tuviera humanidad. Los ojos, si es que se les podía llamar ojos, brillaban con una intensidad sobrenatural. No podía apartar la mirada, aunque sabía que debía hacerlo. El aire se volvió aún más frío, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura avanzó lentamente hacia mí, sus pasos no hacían ruido alguno. Fue entonces cuando, con una voz rasposa, como el susurro de alguien que lleva siglos atrapado en una tumba, habló: «Has venido a buscarme, pero ahora ya no puedes escapar». El miedo se apoderó de mí. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. No podía emitir ningún sonido. La monja se acercó más y más, hasta que casi podía sentir el frío de su presencia. De repente, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con fuerza, retumbando por todo el lugar, como si quisieran advertirme de que algo terrible estaba por suceder. Fue entonces cuando, en un parpadeo, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Me encontré de nuevo solo en la iglesia, pero algo había cambiado. El ambiente ya no era el mismo. Las paredes parecían respirar y el aire estaba denso, casi insoportable. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Salí corriendo de la iglesia sin mirar atrás, pero la sensación de la presencia de la monja demoníaca me persiguió mucho después de haber cruzado la puerta. Los días siguientes fueron un tormento. No podía dejar de pensar en aquella figura, en los ojos vacíos que me miraban desde la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la monja aparecía en mi mente, más vívida y más real que antes. Intenté olvidarlo, pero la iglesia y la figura de la monja no me dejaban en paz. Hablé con algunos de los aldeanos, quienes, al escuchar mi relato, no se sorprendieron en lo más mínimo. «Todos en este pueblo conocemos la historia», me dijo una anciana del lugar. «Esa monja no es de este mundo. Fue una mujer que, en vida, cometió grandes pecados. Se dice que antes de morir, hizo un pacto con fuerzas oscuras. Su alma nunca encontró descanso, y ahora vaga por la iglesia, buscando a quienes osan adentrarse en su territorio». Intenté obtener más información sobre la monja, pero nadie parecía saber su nombre. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba la iglesia, sus ojos se llenaban de temor y muchos preferían cambiar de tema rápidamente. Nadie se atrevía a pasar la noche allí. Nadie quería desafiar a la monja demoníaca. Una noche, decidí regresar a la iglesia, convencido de que debía enfrentar mis miedos para finalmente entender lo que había ocurrido. Volví al lugar, esta vez armado con una cámara para registrar cualquier evidencia de lo que sucediera. Entré de noche, cuando la oscuridad ya envolvía la iglesia. El lugar estaba en silencio y la atmósfera era aún más espesa que antes. Recorrí el pasillo central, con el sonido de mis propios pasos resonando en las paredes. De repente, escuché el crujir de las piedras bajo mis pies. Miré hacia el altar, y allí estaba ella de nuevo, la monja demoníaca, ahora más cercana que nunca, apareció frente a mí, flotando a unos centímetros del suelo. Su rostro seguía siendo un vacío absoluto, pero esta vez pude ver algo más. En sus manos, había un rosario que brillaba con una luz maligna, como si estuviera tomando vida propia. La monja comenzó a susurrar en una lengua antigua, algo que no podía entender, pero que me helaba la sangre. «Vas a ser mío», dijo, con una voz que parecía surgir de las profundidades del infierno. En ese momento, supe que no podría escapar tan fácilmente. La oscuridad que emanaba de ella me envolvía, y sentí como si todo mi ser estuviera siendo absorbido. Los recuerdos de mi vida,
mis emociones, mi conciencia, todo se desvanecía lentamente mientras la monja se acercaba más. El miedo me paralizó. Y, por un segundo, pensé que jamás podría salir de allí con vida, pero, de repente, algo me despertó. Un rayo de luz atravesó las vitrales de la iglesia, iluminando el altar y proyectando una sombra extraña sobre la figura de la monja. En ese instante, la monja se detuvo, como si algo la hubiera perturbado. Con un grito gutural, desapareció en una explosión de oscuridad, dejando el aire pesado y cargado de energía negativa. Salí de la iglesia, temblando y sin aliento. Nunca supe qué exactamente ocurrió en esa iglesia esa noche, pero lo que viví fue real, demasiado real. Desde ese día, nunca volví a acercarme a ese lugar, y los aldeanos me advirtieron que nadie debía desafiar la presencia de la monja demoníaca. La iglesia, aunque en pie, sigue siendo un lugar maldito, y cualquiera que se atreva a entrar después del anochecer puede enfrentarse al mismo destino que yo viví, y mientras la iglesia sigue en pie, y las campanas suenan en la distancia, la figura de la monja demoníaca sigue acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima.